Bienvenidos al debate. Tenemos en INEX Educación, despoblación, reto demográfico y medio rural. A muy pocos días de la manifestación que recorrió el centro de Madrid, la España vaciada, decenas y decenas de miles de personas llegadas de 24 provincias. Aquello no terminó allí, esto continúa. Y continúa hoy mismo con este debate entre representantes de las 4 principales fuerzas políticas de este país, porque buscamos soluciones y buscamos compromisos, que es el objetivo de este debate. Ustedes recordarán que en el manifiesto de la España vaciada que leímos en la Plaza de Neptuno de Madrid, reclamábamos pactos de Estado, reclamábamos acuerdos, alianzas de país. Bueno, pues hace falta voluntad política para llegar a acuerdos. Y la España vaciada ha demostrado que sabe llegar a acuerdos, porque allí estaban representadas 100 plataformas de 24 provincias, un gran acuerdo. Este mismo debate que vamos ahora a comenzar representa un acuerdo, porque aquí hay representantes de 4 partidos políticos y han tomado el acuerdo de venir a hablar de esta cuestión. Por lo tanto, hay una antesala interesante, hay un presagio de que se pueden llegar a acuerdos. Pero además, la propia organización del debate también demuestra que hay un gran acuerdo entre INEX Educación, que somos los organizadores, entidad que me honro en presidir, pero también con los patrocinadores, con la Red Española de Desarrollo Rural, que desde el primer momento se interesó y nos ha apoyado, y también por 6 de las diputaciones más sensibles con esta cuestión en España, las diputaciones de Cuenca, de Teruel, de Huesca, de Soria, de Ourense y de Palencia. Por lo tanto, estamos indagando para ver si hay una posibilidad de acuerdo y avanzamos. Avanzamos para combatir juntos el grave problema del medio rural. Problemas de los pueblos, problemas de las ciudades, aunque muchos no lo sepan todavía, y problemas del medio rural, que en definitiva, en el medio ambiente está también incluida nuestra salud. El esquema del debate es el mismo que utilizábamos tradicionalmente en los debates de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España. Van a tener los candidatos todos 1 minuto y medio para fijar posiciones de forma inicial, les iremos presentando tal como vayan a intervenir, después entraremos en 4 bloques, más o menos de 18 minutos cada uno, con un pequeño corte de publicidad y un corte técnico en el centro, y al final intervendrán todos con 1 minuto como mensaje final a la ciudadanía. Así que comenzamos. Muchísimas gracias a todos por venir y tiene la palabra, en primer lugar, Ignacio Cosidó, que es el representante del Partido Popular. Ignacio Cosidó es senador por Castilla y León y es el presidente de la Comisión Demográfica del Senado. Cuando quiera. Bueno, expresidente, Manuel. Expresidente, claro, porque que ahora estoy de portavoz en el grupo parlamentario. Lo ha sido. Pero muchas gracias por este debate. Yo me crié en un pequeño pueblo, en Palenzuela, un pequeño pueblo del Cerrato palentino. Por tanto, esta es una cuestión que me implica personalmente, en la que me siento afectivamente unido a este mundo rural. Milito además en un partido, el Partido Popular, que es un partido que siempre ha estado en el mundo rural. A mí me gustaría, antes que nada, rendir homenaje a tantos miles de concejales, tantos alcaldes a los que he visto literalmente limpiar las calles de su pueblo sin recibir nada a cambio y que gracias a esa labor tan importante, sin duda, esos pueblos, en buena medida, muchos de ellos siguen hoy con vida. Y es una oportunidad también para explicar el compromiso del Partido Popular, el compromiso de Pablo Casado con esta España vacía, que a mí me gusta también llamar la España de las oportunidades, porque creo que sin duda es una España que se ha despoblado, pero creo también que es una España con un enorme potencial que puede ayudar mucho a un proyecto común para todos los españoles, ¿no?, de futuro. Una regeneración que necesitamos en el mundo rural, una repoblación que, en mi opinión, se tiene que basar en 3 ejes que me gustaría explicar luego en los diferentes bloques. Tendrá oportunidad. Ahora sí. Simplemente es por fijar posición. Si concluye, por favor, y damos la palabra a otro concluyo candidato. diciendo que tenemos que recuperar el orgullo de ser de pueblo. En segundo lugar, que necesitamos crear nuevas oportunidades para los jóvenes de manera muy especial en nuestros pueblos. Y en tercer lugar, que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, no puede haber ciudadanos que vivan en las ciudades, en los pueblos, los servicios públicos tienen que ser iguales para todos. Muchas gracias. Hemos seguido, como ven, vamos a seguir un orden parlamentario según las votaciones de las últimas elecciones. Así que ahora vamos a darle la palabra
a Isaura Leal. Isaura Leal ocupó hasta hace pocas semanas el puesto de comisionada del reto demográfico, pero es miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Bienvenida cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a los organizadores la oportunidad de abordar este debate precisamente en unos tiempos en que España afronta importantes cambios demográficos, la pérdida de población en una buena parte de nuestro territorio y la progresiva envejecimiento de nuestra población. Solo un dato, el 53% del territorio nacional se encuentra en estos momentos en riesgo de despoblación. Y para los socialistas ha sido siempre una prioridad de acción de gobierno. Lo ha sido en las miles de alcaldías que gobernamos a lo largo del territorio, en las diputaciones en las que gestionamos políticas públicas para afrontar la despoblación. Y lo está siendo y lo ha sido acción de gobierno de este gobierno que desde hace 10 meses preside Pedro Sánchez. Garantía de igualdad de oportunidades, luchar contra la discriminación entre los que viven en el medio rural y en el medio urbano. Y por último, dar la posibilidad de, efectivamente, la libertad de elegir dónde desarrollamos nuestro proyecto de vida personal, familiar y profesional. Y sí, efectivamente, lo decía el moderador, esto requiere de una alianza de país, de la que participe sin duda el Gobierno de España, las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y alianza de país con la sociedad civil y con las empresas. Muchas gracias, Isaura Leal. Tiene ahora, en la primera intervención, la palabra Pablo Fernández, es el portavoz de Podemos. Usted ha sido el portavoz en las Cortes de Castilla y León por su formación política. Adelante. Sí, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los organizadores de este debate y, sobre todo, gracias especiales a la ciudadanía, a esas más de 100 plataformas que yo creo que son las que han hecho posible que la reivindicación de la España vaciada ocupe hoy el epicentro del debate político en este país, algo que desde luego mucha falta hacía. Yo creo que para avanzar hacia un país más justo, más digno y mejor, sin duda hay que acabar con el mayor desequilibrio, con la mayor desigualdad existente a día de hoy en España, que es la que se da entre el medio urbano y el denostado y el olvidado medio rural. Hay que decir que la despoblación, esa lacra, no es un fenómeno meteorológico, sino que ha sido la consecuencia del olvido y de las políticas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han condenado a languidecer a esa España vaciada, a esa España interior que a día de hoy agoniza. Desde Podemos, desde Unidas Podemos, creemos que aún hay tiempo para repoblar, para revitalizar, para llenar de vida nuestros pueblos, nuestro medio rural, pero eso pasa por la incontrovertible e inquebrantable voluntad política de empezar a ejercer políticas públicas que, primero, garanticen los servicios públicos en el medio rural, una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad y servicios sociales de calidad en el medio rural. En segundo lugar, empleo digno y, en tercer lugar, unas infraestructuras que permitan que los habitantes del medio rural puedan tener iguales derechos que los que viven en las ciudades. Muchas gracias. Y ahora, primera intervención para la responsable, la portavoz en este debate de Ciudadanos, Aurora Nacarino Bravo. Gracias por venir. Usted es la número 1, candidata por Burgos, a las elecciones del 28 de abril. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba que habláramos de despoblación, ya tocaba que este tema estuviera en la agenda. Tengo que decir que este es un debate histórico. Por primera vez se va a celebrar un debate a nivel nacional sobre un tema como la despoblación. Y ya tocaba que por una vez todos los españoles de las zonas rurales pudieran encender la televisión y ver que, oye, por una vez se habla de las cosas que les preocupan, no se habla de Madrid, de Cataluña, del chantaje de los nacionalistas, se habla de despoblación, se habla de infraestructuras, de falta de servicios, de falta de atención sanitaria, de escuelas, ¿no?, de telecomunicaciones. Todos esos temas están hoy por fin en la agenda, van a quedarse en la agenda, estoy convencida de que se van a quedar en la agenda, que van a tener vida más allá de la campaña electoral, porque, bueno, yo sé que hoy vamos a escuchar seguramente a los representantes del PP y del PSOE sacar pecho, ponerse medallas por la gestión y la atención al medio rural que han brindado en los últimos 40 años, pero su hoja de servicios es pobre. Al final lo que tenemos es falta de servicios en los pueblos y pueblos que cierran, pueblos que se vacían. Nosotros, desde Ciudadanos, vamos a poner este problema en el centro. Hemos planteado ya un plan nacional contra la despoblación y ya hemos tendido la mano al resto de los partidos para
ofrecer un pacto de Estado, porque creemos que hay cuestiones que tienen la importancia, la enjundia suficiente como para que susciten grandes acuerdos de país. Yo espero que todos los partidos se quieran sumar a este gran pacto de Estado contra la despoblación. Muy bien, pues hemos escuchado las primeras intervenciones y ahora entramos en el debate abierto. Pueden ustedes interrumpirse, siempre educadamente, pero pueden interrumpirse y saben que tienen un tiempo que iremos controlando para que todo el mundo no hable mucho más uno que otro, pero saben que al final por medio minuto ni se gana ni se pierde un debate. Tenemos 4 bloques y hemos ordenado esto de acuerdo con los partidos políticos de manera que todos abrirán un bloque, todos cerrarán un bloque. Así que vamos a comenzar con el primero, demografía y diagnóstico de la situación. ¿Estamos diciendo todos lo mismo? ¿Tenemos todos la misma visión de lo que sucede en el mundo rural? Vamos a tratar de precisarlo en este bloque que corresponde abrir al Partido Popular. Ignacio Cosidó. Pues muchas gracias. El diagnóstico es un diagnóstico de que en España estamos atravesando un verdadero invierno demográfico. Un invierno demográfico que se caracteriza en primer lugar por lo que es una muy buena noticia, que responde yo creo que a la calidad de sanidad que hemos logrado esta sociedad en 40 años, que es ser uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Y eso es una magnífica noticia, pero que indudablemente supone también pues, un envejecimiento de nuestra población. Una noticia que para mí es una mala noticia. Entiendo que a lo mejor aquí discrepamos, pero para mí es una mala noticia que España al mismo tiempo sea uno de los países con un índice de natalidad pues más bajo de toda Europa. Creo que somos el segundo país, 1,3, muy por debajo de la media europea, ¿no? En tercer lugar, lo que estamos viendo es también una concentración de la población, una población que se concentra en buena parte de la costa y algunas grandes ciudades. Por tanto, esto supone un auténtico reto. Y por eso, la primera medida que a mí me gustaría decir como medida del Partido Popular es necesitamos recuperar natalidad. Yo creo que para hacer frente al desafío demográfico es absolutamente imprescindible recuperar natalidad, porque además, cuando preguntamos a las mujeres españolas o cuando preguntamos a las parejas cuántos hijos quieren tener, nos dicen que quieren tener más hijos de los que tienen. Por tanto, tenemos que remover los obstáculos que hay para que se puedan tener estos hijos. Y en ese sentido, debo decir que el Partido Popular ha iniciado o ha propuesto como uno de los ejes de su campaña una ley de apoyo a la maternidad que incluye medidas pues desde medidas fiscales muy potentes de apoyo a la familia, medidas para conseguir que los jóvenes tengan ese empleo y esa vivienda que les permita poner en marcha un proyecto vital, porque nos encontramos también que uno de los problemas es que las mujeres tienen su primer hijo muy tarde y entonces es muy difícil después poder tener un mayor número de hijos. Vaya concluyendo, porque vamos entrando ya en y luego, debate abierto. Sin entrar porque además no tenemos los tiempos. Sí, no tenemos los tiempos. Todo, pero medidas de conciliación, porque hablamos mucho de medidas económicas, pero creo que el problema es, yo tengo compañeras con 5 hijos, 6 hijos, a mí me parecen verdaderos héroes esas parejas que tienen ese número de hijos, porque vivimos en una sociedad que los horarios, la dificultad de compatibilizar la vida profesional con la vida familiar, realmente es un reto, ¿no? Sí. Los datos son muy tozudos y muy relevantes al mismo tiempo. El impacto que la crisis económica ha tenido en España en la última década es brutal. Y lo fue con la salida de más de 300.000 jóvenes fuera de España en búsqueda de empleo. Pero también lo ha sido en ese gran e importante movimiento de población, fundamentalmente de jóvenes y de mujeres, que de la España interior han venido a Madrid, fundamentalmente en búsqueda también de empleo o a la costa. Porque esa es la razón relevante que mueve a las personas a abandonar su entorno familiar y social, la búsqueda de mejores condiciones de vida y la búsqueda de oportunidades. Porque desgraciadamente la crisis económica ha supuesto la decadencia social y económica del 80% de nuestros municipios. Sí, la mayor parte pequeños municipios, pero también cabeceras de comarca y también 3 de cada 4 ciudades pequeñas pierden muy importante población. Y lo uno precisamente al comentario que hace mi compañero el señor Cosidó en relación a la natalidad. Cuando a las mujeres y hombres españoles se les pregunta la razón de por qué no tienen los hijos que desean, contestan, y contestan de forma clara, porque las condiciones que tienen, tanto laborales, de estabilidad en el empleo, de vivienda
y, por qué no decirlo también, las condiciones de horarios flexibles o de conciliación de la vida laboral y familiar son determinantes. Pero las mujeres en concreto, la tardía maternidad de las mujeres se debe fundamentalmente no por una ausencia de deseo de tener hijos, sino porque las condiciones de vida que tienen no les permiten abordar con una voluntad libre ese deseo de tener hijos. Insisto, reforma del mercado laboral, mejores condiciones de acceso a la vivienda, mejores ayudas a la crianza de los hijos y de las hijas. Para eso, las escuelas de 0 a 3 años, la gratuidad de los libros de texto, mejores condiciones en la adjudicación de las becas y, por supuesto y sin duda, conciliación, permisos de paternidad y maternidad y hacer más compatible el desarrollo y la carrera profesional con el libre deseo de miles de mujeres y hombres de querer ser padres y madres. Aunque este bloque lo abre el Partido Popular y lo cerrará Ciudadanos, pero pueden ustedes intervenir cuando crean conveniente. Creo que me toca a mí ahora, ¿no? Sí, adelante. Bueno, yo, como creo que estamos en el bloque de diagnóstico, dejaré las propuestas para después. Creo que cuando hablamos de diagnóstico hablamos de responder a la pregunta del millón. Es ¿por qué hay que hacer políticas contra la despoblación? Seguramente todos los que estamos aquí tenemos muy claro que hay que hacerlas. Lo compartimos, conocemos la realidad de los pueblos, pero creedme que no todo el mundo conoce la realidad de los pueblos y tiene muy claro que sea bueno hacer políticas contra la despoblación. Quizá dicen, oye, quizá habría que hacer eso que dicen los americanos, ¿no? Dejar que la gente vote con los pies, ¿no? Que se vaya a vivir donde crea que va a vivir mejor. Entonces, nuestra labor es contestar por qué es relevante, por ejemplo, que toda la población de la provincia de Soria quepa en el Camp Nou, o por qué hay cerca de 600 pueblos en los que no ha nacido ningún niño en los últimos 10 años. Primero, yo siempre hablo de la Constitución. Yo vengo de un partido que se toma muy en serio la Constitución, y la Constitución tiene un artículo, que es el artículo 14, que dice que todos somos iguales, independientemente de dónde hayamos nacido. Es decir, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda dependiendo del lugar que hayamos nacido. Es una cuestión de igualdad de oportunidades. En segundo lugar, me gusta hablar de cohesión social, cohesión territorial. Tenemos un Estado autonómico y defender el Estado de las autonomías es también defender a la población de las autonomías, porque ¿de qué nos va a servir si no tener autonomías, si no van a tener población que gestionar? Y en último lugar, me gusta hablar de toda esa riqueza primaria, ¿no? Toda esa riqueza que constituye el sector primario. A mí me gusta decirle a la gente de la ciudad, ¿verdad que os gusta cuando vais a Lerma tomaros un buen lechazo o comprar cerezas del Valle del Jerte o de Covarrubias, que es mi pueblo, o el pan de la Bureba o el jamón de Teruel o los ibéricos de Salamanca o el aceite de Andalucía o de Castilla-La Mancha? Pues si queremos que todo eso siga existiendo, tenemos que hacer políticas contra la despoblación para que la gente que produce esos bienes pueda seguir trabajando en su tierra. Pablo. Creo que el diagnóstico está claro y que es indubitable que si la España interior está actualmente vaciada, insisto, ha sido por las políticas desarrolladas, o más bien no desarrolladas por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Es obvio que nuestros pueblos están muriendo, es evidente que cada vez nacen menos niños y está claro que desde las administraciones, desde los poderes públicos, hay que promover de forma urgente y perentoria políticas que permitan llenar de vida ese medio rural y políticas además concretas. Esto requiere, además de llegar a acuerdos, evidentemente, y además de llegar a pactos, inversiones importantes en esta materia. Y lo que a mí más me preocupa, la España interior actualmente languidece y está vaciada cuando la España interior tiene un potencial sin parangón en el resto de Europa. Tenemos una riqueza natural, artística, un patrimonio histórico sin igual en otros pueblos de Europa y yo creo que tenemos que poner en valor y que, insisto, promover esas políticas públicas que permitan, en primer lugar, desarrollar un proyecto vital digno en base a empleos de calidad, en base a un acceso accesible a la vivienda y en base a unos servicios públicos de calidad y aprovechar toda esa riqueza que tenemos en el medio rural y que ha sido absolutamente desaprovechada. Tenemos un sector primario que para mí está infrautilizado, hay que hacer políticas públicas que promuevan y que fomenten a nuestros agricultores y ganaderos a título principal. Tenemos unos recursos forestales que creo que también han sido desaprovechados y hay que hacer políticas fiscales, por ejemplo, de fiscalidad positiva discriminatoria a favor del medio rural, una estrategia integral para repoblar nuestra España interior. Creo que estamos a tiempo y yo creo que es hora de hablar de medidas y de propuestas más que de diagnósticos porque la situación es clara y es diáfana. Adelante. Me gustaría destacar dos cosas, ¿no? En primer lugar,
las intervenciones. Mire, un país sin niños es un país sin futuro, ¿no? Y aquí nadie habla de natalidad, ¿no? Yo creo que el reto demográfico, que tiene que ver con la despoblación, pero es más, no es exclusivamente la despoblación del mundo rural, tiene que ver con un reto demográfico global. Y creo que o nos tomamos en serio políticas de apoyo a la familia, de apoyo a la maternidad, para cerrar esa brecha laboral que se multiplica por 12 de las mujeres que tienen hijos, que realmente supone cortar su carrera profesional, o nos tomamos en serio eso, nos tomamos en serio la familia, o si no, creo que no enfocamos bien, o no enfocamos en completo el problema que tenemos. Y segundo, pero por entrar un poco en debate, ¿no? Yo cuando oigo a la representante del Partido Socialista hablar de la crisis económica tan fuerte que hemos vivido y los efectos que ha tenido, hombre, esa crisis económica tuvo responsables y tuvo políticas que nos llevaron a esa crisis económica, y coincidió al 100% cuando tenemos un país como dejó el señor Zapatero, el Partido Socialista, con el 50% de paro juvenil. Pues ya me dirán cómo alguien que está en el paro se puede plantear poner en marcha un proyecto vital o poner en marcha la creación de una familia o tener descendencia. Eso realmente es algo pues, muy complicado, ¿no? La España despoblada es una España que abandonan principalmente los jóvenes y las mujeres, y donde efectivamente, coincido con usted, señor Cosidó, donde no hay mujeres y donde no hay jóvenes, no hay futuro, efectivamente. Pero en esa España despoblada, las mujeres que quedan, en su mayoría, son mujeres mayores. Yo estoy en edad de ser abuela, no de ser madre. Y las mujeres que quedan en ese territorio valientes y con coraje y con compromiso intentan sacar adelante proyectos de futuro, sin duda. Pero, insisto, las medidas de natalidad sin duda deben de ir acompañadas de mejores condiciones de vida y de oportunidades para aquellos que desean libremente ser padres y madres. Y por último, efectivamente coincido con Pablo, el diagnóstico yo creo que es compartido. Pero a estas alturas lo que tenemos que abordar, y con la fuerza y la voluntad de todos, es remover los obstáculos que dice la Constitución para hacer posibles las reformas estructurales y las medidas que precisa para que todo el territorio nacional esté lleno de oportunidades. Miren, procedo de una aldea de la provincia de Lugo. A mi familia la educaban para estudiar e irse de allí. Y le decían, estudia para irte de aquí, porque las oportunidades aquí no las vas a encontrar, las vas a encontrar en la ciudad. Y en pleno siglo XXI seguimos en ese mismo debate, dotar de oportunidades al medio rural, no solo para que se queden los que están, sino para que regresen los que quieren volver. Bueno, yo estoy escuchando que es necesario medidas para fomentar la natalidad, creo que en eso estamos de acuerdo, pero yo insisto, si desde las administraciones públicas no ponemos las condiciones materiales para que la gente se quede a vivir en el medio rural, de nada valdrá que la gente tenga hijos, porque la gente acabará marchándose a las ciudades. Y voy a poner un ejemplo que creo que es palmario. De nada sirve que la gente tenga hijos en el medio rural si no hay pediatras que los puedan atender. Y eso está sucediendo a día de hoy en la inmensa mayoría de nuestro medio rural. Fomentemos una sanidad pública de calidad, promovamos que haya especialistas en todo el medio rural para que la gente que tenga hijos tenga pediatras que los pueda atender. Promovamos que haya empleos de calidad en el medio rural. Favorezcamos, por ejemplo, que haya internet de banda ancha en la totalidad del territorio español para que las pymes y los autónomos puedan asentarse a desarrollar un proyecto vital digno en el medio rural. Hagamos política de fiscalidad positiva para ese medio rural que a día de hoy está discriminado. Es evidente que la gente tiene que tener hijos, pero es incontrovertible que desde los poderes públicos tienen que ponerse las bases y las condiciones materiales de empleo, de acceso a la vivienda, de servicios públicos y de infraestructuras para que la gente se quede a vivir en el medio rural. Es más, a día de hoy hay lugares como Soria a los que cuesta un montón llegar. No hay un ferrocarril, no hay un tren convencional que vertebre y que cohesione a día de hoy el territorio rural. Si desde los gobiernos no se tiene como prioridad establecer, por ejemplo, una comunicación vía ferroviaria que cohesione y que vertebre el territorio de la España interior, será imposible frenar este terrible fenómeno. Déjeme decirle que en Extremadura, fíjese cómo están de tren, por ejemplo, y que Teruel es la única capital de provincia que no tiene un tren directo que pueda ir hasta Madrid, y así sucesivamente. Bueno, y Soria, y tenemos, porque esos son los casos más conocidos, pero es verdad que tenemos todavía déficit de infraestructura que tenemos que conseguir revertir, ¿no? Sin duda. Muy bien, vamos a ir concluyendo esta parte y, tal como habíamos acordado, la última parte para cerrar el bloque tiene la palabra la representante de Ciudadanos. Aurora, cuando quiera. Sí, bueno, Isaura, te escuchaba antes que decías que los primeros que abandonan los pueblos son las mujeres y los jóvenes.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que se van porque no tienen más remedio. Yo cuando hablo con las mujeres jóvenes, por ejemplo, en los pueblos, en un pueblo como el que tengo yo ahora mismo casa, que es Retuerta, tiene aproximadamente 50 habitantes censados, pero creo que este año han sido 29 los que han pasado allí el invierno. Y una chica, Cristina, me contaba: yo he nacido en Retuerta, soy feliz en Retuerta, pero me tengo que ir porque tengo un hijo y si se queda aquí no va a tener oportunidades. No se trata ya simplemente de que tenga una ruta de transporte escolar, sino de qué pasa cuando sale de la escuela. ¿Qué pasa si quieres que tenga una actividad extraescolar o que vaya a inglés, que es tan importante para que pueda tener un futuro mañana? Todo eso es lo que no tienen las mujeres y los jóvenes en los pueblos y por eso se están yendo. No es que abandonen los pueblos, es que les están echando. Y bueno, me alegra mucho comprobar que en el Partido Popular empiezan a tener interés por las políticas de natalidad, por las políticas que tienen que ver con la familia. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto que haya una tarifa súper reducida para las autónomas rurales. Hacen falta mujeres en los pueblos. Yo lo sé muy bien, en el mío hay pocas mujeres y sucede en todo el medio rural. Está hecho. Y hemos propuesto también, por ejemplo, que los padres y madres autónomos que tengan hijos no paguen cuota de autónomos durante los 3 primeros años. Venga, dará a conocer cuáles son las políticas que tiene el PP a este respecto. Bien, entramos en el segundo bloque y pueden recuperar, no hace falta que dejen nada en el tintero, pueden recuperar la posición. Entramos en un bloque que nos parece fundamental porque en el diagnóstico, con los matices que hemos visto, pues es difícil estar en posiciones alejadísimas. Otra cosa son las causas de cómo se ha llegado aquí, pero los datos, efectivamente, son los datos. Queremos hablar de actividad económica y queremos hablar de empleo. Y para hablar de actividad económica y de empleo vamos a dedicar una parte de nuestro debate porque nos parece algo absolutamente fundamental. Este bloque lo va a abrir el Partido Socialista, por tanto, Isaura Leal, y lo va a cerrar Pablo de Podemos. Adelante. Muy bien. Pues el gran éxodo rural que se produce en los años 60, en el siglo pasado, se hace motivado fundamentalmente por la búsqueda de empleo fuera de los pueblos. Sigue siendo uno de los principales motivos por el que jóvenes y mujeres, insisto de nuevo, salen de su entorno y no lo hacen libremente, Aurora. No lo hacen buscando viajar y aventuras, como dijo algún responsable político del Partido Popular hace unos años en el Congreso, que se iban fuera de España buscando ampliar horizontes. No, lo hacen buscando empleo. Y para este gobierno, para el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido determinante que de las primeras medidas que se llevó a Consejo de Ministros fue precisamente movilizar los recursos que el gobierno anterior había dejado en un cajón para convocar las subvenciones de ayudas, empleo y autoempleo para jóvenes de 16 a 30 años en los municipios que padecen graves riesgos de despoblación. Porque efectivamente las políticas y las propuestas acaban en el Boletín Oficial del Estado. Y en el Boletín Oficial del Estado, desde el mes de octubre, se ha puesto en marcha esa convocatoria. Una convocatoria de fondos europeos, con una subvención dotada con 80 millones de euros para movilizar recursos, para incentivar recursos para que los jóvenes entre 16 y 30 años de municipios de menos de 5.000 habitantes que padecen una falta de oportunidades evidente e injusta pueden, insisto, ponerse en marcha. Un impulso, ustedes me dirán, insuficiente, sin duda, pero necesario. Insisto, la política de las propuestas se aprueba en los parlamentos y se lleva al Boletín Oficial del Estado. Pero además hay que apoyar a las mujeres que se quedan en el medio rural. Hay que apoyar a esas mujeres cada vez más formadas, comprometidas en sacar adelante proyectos, insisto, de emprendimiento y proyectos profesionales. Y por último, en el medio rural tampoco debemos de olvidar la innovación y el talento vinculado al territorio. Y apostar y seguir apostando por la modernización y la innovación de la agricultura, de la ganadería y del sector agroalimentario. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento expreso a los grupos de acción local, comprometidos en todo el territorio, impulsando proyectos innovadores que están sacando adelante importantes recursos y movilizando importantes recursos para sacar adelante proyectos que vinculan, insisto, a la población, a su territorio, a su tierra. Isaura, si solamente puedes mostrar ese boletín con esa convocatoria, como lo que ha hecho este gobierno durante un año por el mundo rural, creo que realmente no es mucha cosa, ¿no?
y que los jóvenes se vayan a formarse fuera, creo que es bueno, siempre que les creemos oportunidades para volver. Pero te insisto, quien les echó a miles de jóvenes españoles que no tenían aquí oportunidades, no tenían empleo, fueron las políticas socialistas y fue la crisis económica la que nos llevó el gobierno socialista, ¿no? Mira, desde luego, pero querido, en todo caso, Ignacio, no. En 10 meses de gobierno hemos llevado más acuerdos a Consejo de Ministros y al Boletín Oficial del Estado vinculados con el mundo y el medio rural que el gobierno del Partido Popular durante 7 años. Mira, tarifa plana para los jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Programa 300 por 100, 500 millones de euros de inversión en 3 años para llevar la banda ancha, cuestión que vosotros redujisteis, tanto en la velocidad, tanto en la en la primera anualidad, claro, es decir, ejecutamos la primera anualidad que era la que podíamos ejecutar. Reconocimiento a las mujeres que habían tenido hijos a efectos del cálculo de su pensión. Creo, sinceramente, que el balance de actuaciones del Partido Popular es bastante más que el boletín oficial que tú nos has enseñado como una convocatoria, ¿no? Pero en todo caso, te he puesto 3 ejemplos y a lo largo del debate pondremos más ejemplos, ¿vale? Hay una cosa en la que coincido. Creo que cuando hablamos de economía en el ámbito rural, cuando hablamos de desarrollo, creo que lo primero es apoyar a nuestros agricultores y ganaderos. Es verdad que eso no ha sido suficiente con la política agrícola común para fijar población, pero creo que si no fuera por agricultores y ganaderos, que sigue siendo la base fundamental económica y de actividad del mundo rural, estamos muertos. Eso sí que es el fin. Y en ese sentido sí me gustaría que Isaura, como representante aquí del Partido Socialista, asumiera un compromiso que yo jamás le he escuchado al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, y es que no va a admitir en la Unión Europea que se pierda un solo euro de la financiación de la política agrícola común para España, porque sinceramente al presidente del Gobierno en este campo le veo con un silencio que me resulta extremadamente sospechoso de cuál es su compromiso con la política agrícola común. Y termino muy rápido, pero mira, hay 2 actividades que para el mundo rural tienen una enorme importancia, una enorme relevancia económica, social, me atrevería a decir que incluso cultural, que son la caza, la pesca, también la tauromaquia, con una ministra de Medio Ambiente que lo que dice es que esas actividades hay que prohibirlas, o con un partido socialista en La Rioja que lo que hace es una ley, que lo que hace es prácticamente prohibir la caza, la tauromaquia y casi hasta la ganadería o determinadas formas de ganadería. Me parece que eso sí que es la puntilla para el mundo rural. Responda si quiere, pero también tendrán que intervenir los demás. Adelante, para que no sea un debate solo PP-PSOE. Venga. El ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, es precisamente, creo, que una de las voces más autorizadas en Bruselas que está batallando por la modernización de la PAC. Y lo está haciendo de tal modo que no solo reivindica su dotación, sino que por primera vez un país en la Unión Europea incorpora la perspectiva de género para las ayudas de la PAC. Creemos firmemente en que la PAC es una herramienta útil, y lo comparto contigo, Ignacio, lo comparto, que es una herramienta no solo útil, sino muy necesaria para dotar de impulso a la agricultura en España. Y también le reconocemos que no solamente es una dotación de recursos económicos, sino que permite dotar de una autonomía a la población que se fija en el territorio para ejercer la actividad propia de la agricultura y del sector agroalimentario. Creo que en Bruselas hemos de ir juntos, Ignacio. Creo que es bueno para España, como lo ha hecho Ramón Valcarce e Irache García cuando han ido con las enmiendas correspondientes a los fondos estructurales y a los reglamentos para incluir el criterio de la despoblación. ¿Se refiere usted a una persona de su partido y una persona del suyo? Porque creo que ahí hemos dado el talante ante Europa de lo que debe de ser España, defensa común de los intereses comunes, Isaura, y de los intereses del país. Lo que vale es el compromiso del presidente del Gobierno y una ministra de Economía que defendía en la Unión Europea reducir la PAC. Eso es lo que genera cierta sospecha hoy en el campo español respecto al compromiso de este Gobierno. Bueno, yo creo que aquí estamos asistiendo a la escenificación de una discusión entre PP y PSOE, que luego se ponen de acuerdo en modificar el artículo 135 de la Constitución, que es el que lastra las inversiones públicas para, por ejemplo, llevar a cabo todas las políticas públicas de promoción del medio rural y anteponer los intereses de los acreedores de la deuda banqueros alemanes a nuestro medio rural.
Aquí se habla de la PAC. Yo coincido, la PAC es un elemento importante para el desarrollo de nuestro medio rural, pero yo creo que hasta ahora el PP y el PSOE se han limitado a ser meros gestores de la PAC. Una PAC que además precisa una actualización en aras de fomentar y en aras de privilegiar a nuestros agricultores y ganaderos a título principal. No puede ser que también a día de hoy la PAC esté favoreciendo a grandes terratenientes y esté perjudicando a mujeres y a jóvenes que quieren incorporarse, por ejemplo, al campo. Pienso que desde las administraciones públicas hay que favorecer esa incorporación de jóvenes y de mujeres a las tierras a través de una colaboración con los bancos de tierras. Creo también que tenemos que, como decía antes, hacer políticas de discriminación fiscal positiva para el medio rural, para que aquellas personas que se asienten en el medio rural, bueno, pues tengan una fiscalidad distinta y diferente, mejor a las que viven en las ciudades. Creo que también que tenemos que saber aprovechar nuestra superficie arbórea, nuestro sector forestal, que tiene una potencialidad enorme que a día de hoy está siendo desaprovechada. Creo que en materia de sector primario de agricultura y ganadería, sin duda tenemos que promover, por ejemplo, la ganadería extensiva, que además es una forma también de luchar contra el cambio climático y de prevenir nuestros incendios. Creo que también, hablando del sector primario, tenemos que dotar a los bomberos forestales de un estatuto de bomberos forestales con categoría profesional para que a día de hoy no estemos con gente que lucha contra los incendios en nuestro medio rural con unas condiciones de precariedad enorme y sin reconocimiento de categoría profesional. Bueno, creo que tenemos que afrontar enormes retos, que es una cuestión de pura y dura voluntad política y desde luego desde Podemos tenemos el férreo y firme compromiso de, si gobernamos, empezar a implementar medidas con fondos económicos suficientes para llenar de vida ese medio rural. Aurora. Sí, bueno, yo creo que lo que vemos un poco es el día de la marmota de la política española, que son el PP y el PSOE, discutiendo por a ver quién lo ha hecho peor. Pero como tenemos que hablar de economía, yo cuando hablo con los españoles de las zonas rurales, lo que me dicen es que lo único que quieren es que les dejen trabajar. Están cansados de oír hablar de ayudas, subvenciones, limosnas, lo que quieren es simplemente que les dejen trabajar. Yo, por ejemplo, cuando hablo con Monse, que es la persona que lleva el bar de mi pueblo, pues me empieza a contar todos los impuestos que paga y me dice, ¿tú te crees que me sale rentable tener el bar abierto con todos los impuestos que pago, hasta el canon de las GAE por tener la televisión, para tener garantizados 4, 5, 6 clientes cada día? Eso es lo que la gente no se da cuenta cuando vive en las ciudades, ¿no? O el carnicero de Covarrubias, que aparte de servir en Covarrubias atiende con su camión a los pueblos de la zona, me contaba pues, que se acerca a Aura, que es un pueblo muy pequeñito en el que este año creo que han pasado el invierno 3 personas, donde tiene una única clienta. Me dice, ¿tú crees que para vender 5 kilos de carne a mí me compensa mover el camión? Pues no, pero ¿sabes lo que me dice? Que si no lo hace él, nadie va a atender a esta persona. Y si Monse no abre el bar, Retuerta se muere. Así que lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de las personas de carne y hueso que hay detrás de todas esas cifras y todos esos números por los que se pelean el PP y el PSOE y darles oportunidades. Hay que traer también al emprendedor al mundo rural. Se dice que los jóvenes abandonan el campo. Los jóvenes, yo conozco muchísimos que estarían encantados de poder vivir en el medio rural. A mí me encantaría, pero hay que darles oportunidades. Hay que facilitar, por ejemplo, montar una empresa. A mí es que me empiezan a hablar de la burocracia, del papeleo, de lo que cuesta poner en marcha un proyecto, un negocio. Es francamente difícil hacerlo. Tenemos que permitir que montar una empresa no lleve más de 24 horas. Tenemos que reducir el 60% el IRPF a los trabajadores que vivan en los medios rurales. En fin, tenemos que crear tarifas superreducidas, como he dicho, para mujeres emprendedoras, para menores de 30 años que quieran trabajar, que quieran poner en marcha un negocio en el medio rural. Tenemos que hacer todas esas cosas y dejar de discutir, como hemos hecho durante los últimos 40 años, sobre si lo ha hecho peor el PP o lo ha hecho peor el PSOE. Laura. Comparto, Aurora, las propuestas que planteas. Creo que también es necesario la simplificación administrativa, la supresión de cargas, la simplificación normativa, la rebaja de cargas fiscales para dar oportunidades al territorio. Creo que hay que generar oportunidades también para los emprendedores y para los innovadores que intentan implantar su negocio, su proyecto de vida en los pueblos. Y creo que en este sentido el papel de los ayuntamientos es muy importante, porque creo que desde la gestión local, ayuntamientos y diputaciones pueden aportar no solamente conocimiento, sino también ayuda en la gestión y movilización de recursos. Por eso, levantar y flexibilizar las competencias de gestión de los ayuntamientos, de los pequeños ayuntamientos, y darles un papel importante al que desarrollan las diputaciones, me parece también una posibilidad de futuro. Y por último,
Financiación adecuada para prestar los servicios necesarios. Financiación adecuada para prestar servicios a esa población que se mantiene en el territorio y precisa de una sanidad adecuada, de servicios de educación, de movilidad, de transporte, de dependencia, porque hablábamos de empleo, pero no olvidemos nunca que las condiciones de vida implican también la garantía de mantener unos servicios básicos. Una intervención breve, Pablo, muy breve, y le doy la palabra a Ignacio Cosido porque usted cerrará, vamos. Por poner una nota de color, algo positivo, yo creo que también hay que recuperar aquellas leyes que han sido adecuadas y que han sido buenas. Y yo desde aquí reivindico la Ley 45/2007, Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que considero que era una muy buena ley, y el problema es que ha quedado un poco en el cajón del olvido, a la que no se ha dado el desarrollo reglamentario y de la que no se ha dotado de financiación adecuada. Yo creo que actualizar y revisitar esa ley es una buena forma de poder revitalizar el medio rural. Aurora y Ignacio, vamos. Yo solamente quería añadir, yo vengo de una provincia que es la cabeza industrial de Castilla y León, de Burgos, que es también una de las 5 provincias con más industrialización de toda España. Pero las empresas burgalesas, sobre todo las empresas del norte de Burgos, tienen muy difícil competir porque al otro lado de la frontera, al otro lado del País Vasco, hay un régimen foral con un cálculo que se calcula de forma opaca, que no se calcula de forma transparente, ni solidaria, ni justa, y que hace muy difícil que las empresas burgalesas puedan competir. Esto no solamente sucede en Castilla y León, pasa también en Cantabria, pasa también en Aragón, en La Rioja. Se produce eso que se llama, de forma un tanto perversa, efecto frontera. ¿Cómo puede hablar uno de un efecto frontera, de fronteras entre los ciudadanos, entre los compatriotas de un mismo país? Eso es el efecto que causa el cálculo de un cupo opaco, insolidario e injusto, y que ha sido avalado en sucesivos gobiernos por el PP y por el PSOE. Por cierto, el gurú económico del Partido Popular, el señor Lacalle, ha anunciado que su modelo de financiación es un cupo generalizado, un modelo con el que, por ejemplo, en Castilla y León perderíamos un 15% de la financiación actual. Bueno, cuando hablamos de servicios públicos hablamos de financiación autonómica, pero desde luego una cosa que está defendiendo el Partido Popular con uñas y dientes es que en el modelo de financiación autonómica hay que considerar factores como la dispersión de la población o el envejecimiento, que sin duda encarecen los servicios públicos que todos prestamos, ¿no? Sí que me gustaría decir que en el sector forestal, que lo ha mencionado Podemos, y que en esto estamos de acuerdo, creo que es un sector con un enorme futuro, pero voy un paso más allá. Creo que cumple una función esencial en lucha contra el cambio climático, en lo que es la descontaminación, y creo que eso tiene que tener una compensación adecuada y deberíamos establecer ahí alguna fórmula, y es algo que el Partido Popular está proponiendo en estos momentos. Pero 2 notas más. Hablamos sin duda, agricultura, ganadería es hoy por hoy la actividad principal. Monse no puede abrir su bar si no hay agricultores, si no hay ganaderos que vayan a tomar el café, a jugar la partida por la tarde. Pero creo que tenemos que llevar industria. Creo que hay pequeña industria, desde una fábrica de quesos que hace que... Yo tengo un alcalde buen amigo que hace que su rebaño le da un valor añadido a la producción que hace y crea empleo y crea riqueza y crea oportunidades, y sus hijos van a seguir probablemente gestionando esa fábrica de quesos, pero también industrias de nueva generación. Creo que está muy bien, o sea, no es suficiente únicamente mantener el tejido productivo que tenemos, sino que realmente tenemos que abrir nuevas oportunidades. Y también romper una lanza por desarrollo rural, creo que ahí coincidimos, pero también digo, o peleamos por una financiación europea que esté vinculada a la lucha contra la despoblación y que nos permita aumentar nuestra capacidad para fondos de desarrollo rural, proyectos líder. Creo que hay iniciativas maravillosas, yo conozco algunas de ellas, he tenido oportunidad de visitarlas. Esos proyectos resultan vitales para que podamos sostener nuestro mundo rural, ¿no? Este bloque, Pablo Fernández. Sí, yo finalizo porque lo que acaba de decir el señor Cosidó va en absoluta contradicción con las políticas del Partido Popular, que son antagónicas con el apoyo a los agricultores y ganaderos a título principal a las explotaciones familiares. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que el señor Cosidó conoce bien, la macrovaquería de Noviercas. Yo creo que eso denota, y son modelos distintos, el modelo del Partido Popular, que opta por las macroindustrias, frente al modelo que propugna Unidas Podemos, que es el modelo de apoyo a las explotaciones familiares, a los agricultores y ganaderos a título principal, que llevan generaciones viviendo en el medio rural y que quieren seguir perviviendo en el medio rural. Por eso es importante los apoyos desde la administración pública, por ejemplo, para la modernización de explotaciones agrarias, y creo que es indiscutible que el I+D+I, la modernización de las explotaciones agricultoras y ganaderos a título principal en el medio rural, es la forma a través de la cual podrán mantener la competitividad y poder mejorar su producción para ser competitivos en el mundo global de más por el campo en Castilla y León que el Partido Popular, y lo sabes bien. Bueno, vamos a recuperar la conversación después de una pausa. Hemos entrado con 2 bloques,
el debate está realmente vivo, muy interesante. Tenemos que hacer un corte técnico para la publicidad y en 5 minutos recuperamos este debate sobre despoblación, reto demográfico y medio rural. Hasta ahora mismo. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las mismas oportunidades, pero no todos quieren vivir en una ciudad grande. Somos tu Diputación y contigo hacemos provincia. Estamos siempre cerca de ti para contribuir a que la vida en tu pueblo sea plena y cuente con todos los servicios. Vosotros, que habéis elegido vivir en vuestro pueblo y hacéis nuestra provincia, os merecéis una administración cercana que os escuche, que os comprenda y que tenga la capacidad de responder a vuestras necesidades. Y eso es exactamente lo que somos. Diputación de Cuenca. Contigo hacemos provincia. Siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como solo tú sabes hacer. Ven y siente Teruel. Ahora sí, más rápido, más fácil, más cerca. Huesca en banda ancha. La provincia de Huesca dará un salto real en el acceso a Internet de alta velocidad. 321 nuevas localidades tendrán banda ancha de al menos 30 megas. Los que vivimos y trabajamos en el medio rural podremos acceder a los servicios de Internet en las mismas condiciones que en la ciudad. Actuación cofinanciada por fondos FEDER, construyendo Europa desde Aragón. Sigue el proceso de extensión en dphuesca.es. Existe un lugar con el que soñar, lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz. Soria, ni te la imaginas.
Continuamos con este debate. Es un debate televisado, se ve también a través de medios digitales. La representante, la portavoz de Ciudadanos en este debate, Aurora, nos decía, es un debate histórico porque nunca ha habido un debate televisado sobre el medio rural. Hasta ese punto llega la desatención también en los medios de comunicación, no solo las administraciones, que ha habido con relación a esta cuestión. Pero el otro día en el centro de Madrid se dio un paso muy importante. Allí se escuchó un grito desgarrado, pero a la vez un grito esperanzado, donde la España vaciada decía que aquí se tienen que terminar estas cosas, que ahora o nunca, y que quiere pactos de Estado. Por esa razón organizamos este debate que teníamos ahí. Teníamos este debate previsto precisamente para preguntarles si querían hacer o no pactos de Estado. Y cuando lo pensamos, antes incluso de que supiéramos que se había convocado o que se convocaría esa manifestación, antes incluso de saber que se convocarían elecciones generales en España para el día 28 de abril, nosotros realmente nos pusimos en contacto con la Red Española de Desarrollo Rural y también con una serie de diputaciones que enseguida dijeron ese debate es muy importante y vamos a contribuir. Y por tanto hubo una contribución, la ha habido, de la Diputación de Cuenca, de la de Teruel, de la de Huesca, de la de Soria, de la de Palencia y de la de Ourense, mostrando esa sensibilidad por algo que ya no puede volver atrás. Así que yo me voy a permitir ahora preguntar de una manera muy clara, además de que sigamos con los bloques de los debates, a los 4 participantes si están dispuestos o no a hacer un pacto de Estado sobre el medio rural, pero un pacto de Estado para cumplirlo, no para enseñarlo. Empiezo por Pablo Fernández, de Podemos. Pues creo que en este país hemos asistido a demasiados pactos hueros, a demasiadas estrategias huecas y vacías. Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdo con todas las formaciones políticas que de verdad quieran llevar adelante un plan nacional de desarrollo del medio rural, dotado con inversión económica suficiente para afrontar y para poner en marcha todas estas medidas que he ido desgranando. Un pacto que lleve contenido económico y políticas concretas de desarrollo del medio rural, ahí nos encontrarán. En más estrategias vacías, rimbombantes, pero carentes de contenido y de financiación, creo que eso no favorece para nada al medio rural. Se lo preguntamos ahora a la representante de Ciudadanos, Aurora. ¿Pacto de Estado contra la despoblación? Rotundamente sí. Lo hemos planteado ya, hemos presentado nuestro Plan Nacional contra la Despoblación y hemos tendido también la mano al resto de partidos para que esta cuestión sea un eje central de la política española y pueda suscribirse un gran pacto nacional en torno a esta cuestión. Yo creo que hablar de los problemas de los españoles del medio rural pasa por un acuerdo entre todos aquellos partidos que tienen un proyecto para España, porque si uno pacta con los que tienen un proyecto contra España, como hace por ejemplo el señor Sánchez, pues evidentemente no podremos sacar nada bueno ni para los españoles de las zonas rurales ni para los españoles de las zonas urbanas. Así que yo, creo que eso es lo que está en juego a partir del 28 de abril. Tenemos la oportunidad de poner en marcha un nuevo gobierno, una alternativa constitucionalista, moderada, construida desde el centro, que deje fuera de la ecuación el chantaje de los gobiernos nacionalistas, que son los que nos han impedido que hagamos políticas para otra España, porque hay otra España que hasta ahora no ha tenido voz, que ha estado silenciada y que empieza a pedir paso en las calles de Madrid, como vimos el otro día con 100.000 manifestantes. Se lo preguntamos al representante del Partido Popular. ¿Pacto de Estado, sí o no? Un problema que viene desde los años 50, que tiene ya 70 años de despoblación, necesita políticas a largo plazo. Por tanto, sí es una política que requiere un pacto, un gran acuerdo. No solamente, creo, entre las fuerzas políticas. Hay un mandato también de los presidentes de comunidades autónomas de elaborar una estrategia conjunta, porque aquí todas las administraciones creo que son importantes. Y creo que en ese pacto o introducimos también a la sociedad civil, introducimos a los agentes rurales, o si no, realmente será muy complicado. No hemos empezado muy bien aprobando unas líneas de la estrategia en plena campaña electoral y sin ningún tipo de acuerdo o de consenso entre los partidos. No creo que sea el mejor paso, pero sí puedo comprometer que el próximo Gobierno del Partido Popular trabajará para que no solamente haya una estrategia nacional que nos implique a todos, sino para que esa estrategia sea lo más consensuada posible entre todas las fuerzas políticas. Permítame que le diga, lógicamente espera usted un Gobierno del Partido Popular, yo evidentemente, pero se trata de que se hagan pactos, gobierne quien gobierne, porque el mundo rural está esperando que las fuerzas políticas sumen, está esperando que se terminen las descalificaciones y que nos pongamos de acuerdo en una lista de cosas que son fundamentales. Yo creo que eso era el mandato, la petición
clara que se dio en la manifestación el otro día y que estaba en el manifiesto. La misma pregunta, Isaura Leal, representante del Partido Socialista. ¿Pacto de Estado, sí o no? Sin ninguna duda. Cuando el pasado mes de octubre hice mi primera comparecencia ante la Comisión del Senado de Evolución Demográfica, así lo planteé y así aparece en el diario de sesiones. El Gobierno de Pedro Sánchez planteó entonces ya en el mes de octubre la necesidad de un pacto de Estado frente a la despoblación de todas las fuerzas parlamentarias y lo hacía efectivamente recogiendo el testigo de la Conferencia de Presidentes que en el año 2017, en enero, encomendó al Gobierno de Mariano Rajoy que elaborara una estrategia nacional frente al reto demográfico y la presentara en enero del 2018. Mire, señor Cosidó, durante estos 10 meses he intentado ser muy elegante con mi antecesora en el comisionado frente al reto demográfico, que merece todo mi respeto personal, pero que en ningún caso hizo la tarea que le tenían encomendada. Este Gobierno durante 10 meses ha mantenido reuniones con todas las comunidades autónomas y ha creado un grupo interministerial que ha llevado por primera vez en acción de Gobierno a un Consejo de Ministros un acuerdo, el acuerdo de las directrices generales que pone alineado a todos los ministerios frente al reto demográfico. Coincido con usted, en esas directrices son clave colocarlas sobre la mesa de debate con comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. Esa es una tarea que hemos de abordar en los próximos meses. Bueno, criticando a tu antecesora no es el mejor precedente para el Pacto de Estado, pero bien está. Es decir, tenemos voluntad de llegar a acuerdos en esta materia. Eso nos introduce en un bloque que va a abrir la representante de Ciudadanos y que cerrará, en este caso, el PSOE. Así todo el mundo abrirá un bloque y cerrará otro, que hemos titulado, de acuerdo con los partidos, Políticas Públicas y Papel de las Instituciones. Aurora. Bueno, hemos desgranado algunas de las políticas públicas que tienen que acometerse contra la despoblación en opinión de Ciudadanos en el bloque de economía. Yo señalaba la reducción del IRPF al 60% para todos aquellos que vivan y trabajen en municipios menores de 5.000 habitantes, la tarifa superreducida para las autónomas del medio rural, tarifa superreducida para los emprendedores jóvenes, también eliminar la cuota de autónomos durante los 3 primeros años para aquellos que sean madres o padres en el entorno rural. Ahora es momento también de hablar de otras políticas, por ejemplo, de sanidad. Antes el representante del Partido Popular sacaba pecho de nuestra sanidad. Yo le voy a contar un caso que me contaron el otro día en Ura, Estrella y Cruz. Hablaban de una señora del pueblo que había tenido un pequeño accidente, una señora mayor, con dificultades para moverse, y el médico no va al pueblo, y la enfermera no va al pueblo, y no ha ido nunca. Y para que esta señora reciba atención sanitaria, para que a esta señora se le puedan practicar las curas, tiene que pagarse de su bolsillo un taxi de ida y otro día de vuelta a Covarrubias, que es el pueblo más cercano con médico, durante muchísimos días. Esto es una realidad en nuestros pueblos. Están desapareciendo los servicios pediátricos, los especialistas, estamos haciendo desplazarse a ciudadanos a grandes distancias a la ciudad en días sucesivos para practicarse distintas pruebas diagnósticas. Una persona que vive en un medio rural tendría que poder ir a la ciudad, al médico, y que le practicaran en el mismo día todas las pruebas diagnósticas que necesitara. Nosotros, por ejemplo, en mi pueblo, hace unas semanas perdimos a 2 vecinos que eran auténticas instituciones, que eran Antonio y Felipe, mis vecinos, que tenían unas gallinas, además, que nos vendían unos huevos estupendos. Se tuvieron que ir a Burgos, a vivir a la ciudad, a una residencia, porque allí no tenían medios para vivir. Y se ha hablado también, creo, aquí antes de educación, que no pasa nada, ¿no?, porque los chavales se vayan. Yo vengo de Burgos, que pertenece a una comunidad autónoma de Castilla y León, donde los chavales tienen unos resultados educativos que son los mejores del mundo. Están al nivel de los niños de Finlandia. Pero ¿saben lo que pasa cuando son mayores? Que se tienen que marchar. Se tienen que marchar porque no tienen oportunidades. Estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo en unos profesores estupendos que forman un capital humano extraordinario y que después se pierde, que después no redunda en beneficio de la comunidad autónoma. Perdemos toneladas de talento. Eso también tiene que estar sobre la mesa. Se ha hablado también de caza. Hay pueblos, yo conozco pueblos en los que el único ingreso financiero que tiene ese pueblo, ese municipio, es el del coto de caza. Es también una cuestión cinegética. Sabemos que hay plagas de animales. Yo vengo también de una provincia de Burgos que junto con Soria es aquella en la que se producen más atropellos, más accidentes propiciados por animales de caza, ¿no? Todo eso tiene que estar
en la agenda de los partidos políticos, está en la agenda de Ciudadanos y va a estar en la agenda de nuestro Gobierno después del 28 de abril. Tiempo ahora para el resto de personas que están en el debate. Yo creo que lo que hemos de hacer las formaciones políticas es no defraudar a las miles y miles de personas que el domingo pasado salieron a las calles de Madrid y que ya están cansadas de estrategias sin contenido real y de pactos huecos. Decía antes Isaura, esa conferencia de presidentes celebrada en el año 2017 que a día de hoy tiene resultados baldíos e infructuosos. Yo, recogiendo el guante de las plataformas convocantes de la manifestación del pasado domingo, bueno, pues desde aquí lanzo el guante al resto de las formaciones a hacer un pacto, ese pacto, por ejemplo, el pacto de Teruel se puede denominar, para que en la próxima legislatura todas las fuerzas políticas rubriquemos ese pacto para luchar contra la despoblación, escuchando las demandas y las reivindicaciones de las plataformas ciudadanas que salieron el pasado domingo a las calles. Creo que es indispensable en esta cuestión unidad política. Pienso que la unidad de acción política es determinante para que esas políticas públicas sean eficaces y sean efectivas. Recogemos ese guante y no hay que tampoco esperar para realizar cosas, para empezar a hacer tareas. Yo lo comentaba antes, hay una ley, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que a día de hoy se podría ya aplicar y desarrollar con contenido económico para empezar a actuar sobre las comarcas más deprimidas, más vaciadas y más necesitadas. Es una cuestión de voluntad política, no tenemos un segundo más que esperar y me gustaría que Isaura me dijese qué opina sobre poner ya en marcha esa Ley 45/2007 de Desarrollo Rural. Pablo, comparto contigo muchas de las propuestas que estás desarrollando en este debate y una de ellas es reivindicar el valor de la ley del 2007, que desgraciadamente se quedó sin la financiación adecuada y sin la voluntad política de aplicarla. Y aprovecho para tomar ese testigo y decirte que nos encontraremos también en ese camino. Los socialistas reivindicamos la Constitución Aurora desde el artículo 1 hasta el último, no solo uno de los artículos, lo reivindicamos todos y nos creemos muy en serio los principios y valores de la igualdad y de la equidad y de la justicia. Y también nos tomamos muy en serio la encomienda que le da el artículo 9.2 a los poderes públicos. Nos encomienda remover los obstáculos que impidan acceder a esos valores constitucionales a todos los ciudadanos. Por lo tanto, para nosotros, luchar contra la despoblación es también cumplir la Constitución. Y desde luego me vas a permitir, Aurora, que no te pueda tolerar que cuestiones la lealtad del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, con España y con los españoles, porque me parece enormemente injusta esa afirmación. Bueno, y por último, disculpa, no he terminado. El papel de las instituciones es no defraudar efectivamente a los ciudadanos que confían en ellos. Y yo en estos 10 meses que me he recorrido muchos de los pueblos y sobre todo muchas de las comunidades y provincias afectadas por la despoblación, desde Orense hasta Teruel, desde Cuenca hasta Soria, desde alguna zona de Castellón gravemente despoblada o Almería, desde Guadalajara o Cáceres. ¿Sabéis lo que quieren y piden de nosotros los políticos? ¿Sabéis lo que piden y quieren los que nos están escuchando? El acuerdo y la voluntad de acuerdo para sacar adelante lo que ellos esperan de nosotros. Y para no defraudar esas expectativas, creo que la demagogia no es buen camino. Y en la voluntad del acuerdo, que yo lo encuentro y lo encuentro en este debate y lo encuentro en cada uno de vosotros, creo que en esa voluntad de acuerdo es donde no defraudaremos las expectativas de los que nos están viendo y nos escuchan. Ahora se pelean Ciudadanos contigo, que luego decís que nos peleamos nosotros, pero veo que también os peleáis entre vosotros, ¿no? Pero... pelea, ¿eh? Mira, yo, Isaura, estoy convencida de que tú eres una firme defensora de la Constitución. Pero resulta que los... Y mi presidente del Gobierno también. Bueno, pues los y socios, así lo ha los socios del demostrado. señor Sánchez no son unos firmes, los socios del señor Sánchez no son precisamente unos firmes defensores de la Constitución. De hecho, fueron los que perpetraron un golpe contra la Constitución en el otoño del 17. Pero estamos hablando del mundo rural y la despoblación, estamos hablando de otra cosa. Porque yo... Vamos a hacer un debate, permítanme. No vamos a hacer un debate de política general porque convocaremos, si ustedes están dispuestos, un debate de política general.
Hoy es un debate que tiene un título, no quiere decir que no se puedan hacer, está en su derecho de hacer alusiones si quiere, pero hablamos del medio rural, hablamos de la despoblación y hablamos de la capacidad que tiene la España vaciada de ser reconocido. Dicho eso, está en su derecho cada uno de decir las cosas que crea conveniente. De todas formas, romper una lanza, porque ha habido algunas críticas. No, un segundito nada más. Para terminar, Aurora, para terminar eso. Para terminar, mire, que tiene mucho que ver con el medio rural. La última vez que se aprobó el cuponazo para el gobierno vasco, lo primero que hizo el gobierno vasco fue dar nuevas ventajas fiscales a sus empresas. Lo mismo, en Navarra exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente. Revisa la hemeroteca. Revísala tú. Mira, bueno, Ciudadanos defiende un cálculo del cupo que sea. Perdón, a ver si puedo terminar. Pero breve, porque antes ha intervenido y los tiempos los estamos contando. El cálculo del cupo tiene que ser transparente, tiene que ser justo y tiene que ser solidario. Porque la última vez que se aprobó el cuponazo para el País Vasco, lo primero que hizo el gobierno vasco fue dar nuevas ventajas fiscales a las empresas vascas. ¿Saben lo que es eso para las empresas que tienen lugar como en Burgos, o en La Rioja, o en Cantabria, o en Aragón? ¿Saben lo que es eso? Competencia desleal. Como en Navarra, básicamente. Sí, Ignacio Cosino. Antes que nada, romper una lanza por la excelencia de nuestra escuela rural, con unos resultados absolutamente formidables. Los comparabas con Finlandia, tenías toda la razón, en el caso concreto de Castilla y León. Y también por nuestra sanidad rural, por los médicos rurales, por las enfermedades rurales, que creo que dan un servicio absolutamente espectacular a nuestra gente. ¿Qué ocurre? Mira, no es lo mismo un médico que atiende a 2.000 cartillas que un médico que atiende a 200. Y no es lo mismo un colegio en una ciudad que tiene 2.000 alumnos que un colegio como yo conozco en Castilla y León que tiene 24 alumnos. Por tanto, el coste de ese colegio rural, el coste de ese consultorio es completamente distinto y creo que eso tiene que tener su reflejo en un modelo de financiación autonómica que el Partido Socialista se comprometió a revisar, que no lo ha hecho y que creo que es una de las bases que tiene que ser de ese consenso, porque si al final lo que nos encontramos es que en el último presupuesto las inversiones en Cataluña suben un 70% y las inversiones en Castilla y León suben un 8%, pues me parece que teniendo las necesidades de despoblación, precisamente cuando hablamos de despoblación, con esas carencias, con esos costes de servicios públicos, pues es muy difícil que podamos luchar efectivamente contra la despoblación. No quiero salirme del debate, pero esa es al final la consecuencia del debate, y estoy claramente alineado con Ciudadanos, que planteábamos. Pablo. Bueno, pues yo lamento profundamente que Ciudadanos y que el Partido Popular, a mi juicio, falten el respeto a las plataformas que se manifestaron el pasado domingo y que en lugar de hablar de las propuestas, de las medidas y de la voluntad de acuerdos para revitalizar el mundo rural y la España vaciada, salgan por peteneras y hablen de otro tema que yo creo que no tiene que ver con lo medular de esta cuestión. Hablemos de financiación. Nosotros desde Unidas Podemos propugnamos una fiscalidad positiva para el medio rural, algo que hasta hoy ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han desarrollado. Nosotros creemos que como hay una diferencia enorme de trato de las personas que viven en el medio rural porque no tienen acceso a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales en igualdad de condiciones que las personas que viven en el medio urbano, tienen que tener una fiscalidad positiva y diferente, que permita que se asienten negocios y que se desarrollen autónomos en el medio rural. Que aquellos pueblos, por ejemplo, que tienen que gestionar la masa forestal tengan unas ventajas, tengan una fiscalidad diferente que les permitan afrontar esos retos y esos desafíos. A mí me gustaría hablar de esas cosas concretas, de políticas fiscales positivas para el medio rural, de políticas públicas activas para el medio rural y no de cuestiones que creo desentonan en este debate. Ya ha quedado claro. En todo caso, vamos a cerrar este bloque. Lo ha abierto Ciudadanos y lo cierra, según el orden que hemos acordado todos los partidos, lo cierra el Partido Socialista. Bien cierto es que España necesita de un nuevo modelo de financiación autonómica y local, adaptada a la realidad social y económica de cada territorio. Y, por cierto, han sido reiteradas las ocasiones en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su voluntad de abordar en ese nuevo modelo de financiación autonómica y local el coste de los servicios en cada territorio. La última vez, por cierto, lo ha hecho el pasado martes en la ciudad de Segovia en un encuentro sobre reto demográfico y turismo e innovación. La voluntad de acuerdos también alcanza abordar un modelo de financiación autonómica, Ignacio. Y desde el primer momento el presidente Sánchez dijo que en lo que restaba de legislatura, que se ha demostrado que han sido 10 meses, no se reunían las condiciones para abordarlo.
cosa que tampoco pudo hacer el gobierno del Partido Popular durante 7 años. Pero es irremediable. En los próximos años hemos de abordar con voluntad de acuerdos desde los gobiernos de las comunidades autónomas, desde los gobiernos de los ayuntamientos y diputaciones y desde luego desde el Gobierno de España, un nuevo modelo de financiación local y autonómico que sea justo y con equidad y eficiencia. Bien, entramos en el último bloque, lo abrirá Podemos, lo cerrará el Partido Popular. Es un bloque que le hemos llamado Servicios e Infraestructuras, Desarrollo Digital y Conectividad. Pablo Fernández. Pues creo que sin duda es el gran desafío que afrontamos como país. Esa España interior, esa España vaciada, a día de hoy carece de infraestructuras dignas. Creo que el ejemplo palmario es el tren de Extremadura, una infraestructura decimonónica y arcaica que creo que ejemplifica muy bien la falta de infraestructuras, la falta de ferrocarril convencional que cohesione y que vertebre la España interior. Otra de las cuestiones que es fundamental y que desde Unidas Podemos llevamos propugnando mucho tiempo es garantizar la cobertura de Internet en banda ancha en el conjunto del territorio español. No puede ser que en el siglo XXI muchos pueblos a día de hoy no tengan ni siquiera banda ancha de Internet. Así es imposible asentar y fijar población y desde luego desarrollar tejido productivo como para pymes y empresas. Y todos esos retos, todos esos desafíos evidentemente necesitan una financiación. Yo estoy de acuerdo en que es necesario afrontar y tener un nuevo modelo de financiación autonómica que se adapte a esas singularidades de la España interior, que tenga criterios que favorezcan la dispersión y el envejecimiento poblacional para que lleguen más recursos públicos a esas zonas, y también es incontrovertible que es necesario fortalecer la financiación local, descentralizar y a nuestro juicio creemos también que sería interesante introducir el debate de establecer un modelo comarcal para que a través de las cabeceras de comarca se puedan dotar de infraestructuras y se pueda dotar también de oferta cultural, por ejemplo, a los pueblos del medio rural. Aurora. Bueno, según la Ley General de Telecomunicaciones, el año que viene la banda ancha tendría que tener penetración en todo el territorio nacional. Ya les anuncio que eso no va a suceder. Así que, bueno, creo que sí, que efectivamente hay que hablar de banda ancha. Yo, por ejemplo, cuando mi familia llegamos a Retuerta, lo primero que tuvimos que hacer es cambiarnos de compañía móvil porque allí solamente había una que tuviera cobertura. Y tuvimos suerte porque hay pueblos en los que ninguna tiene cobertura. Hasta entonces salíamos a la era a buscar cobertura. Y cuando se habla de la necesidad de ya no solo frenar la despoblación, sino de repoblar los pueblos, bueno, hay que hablar de banda ancha, ¿no? Vivimos en los albores de una revolución tecnológica que puede transformar el mundo del trabajo tal como lo hemos conocido, y eso puede generar nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? De deslocalización de empleos, de teletrabajo, pero para eso las infraestructuras, las telecomunicaciones tienen que llegar a los pueblos. Yo les puedo asegurar que habría muchísima gente joven, muchísima gente de mi generación que estaría encantada de poder irse a vivir a un pueblo, lejos del mundanal ruido, del caos, del tráfico, de la contaminación. Pero si ni siquiera pueden mantener una videoconferencia por Skype, ¿cómo lo van a hacer? Yo lo primero que hago cuando llego a mi casa en mi pueblo es quitar el wifi, porque aunque tengo conexión a Internet, va tan lenta que ni siquiera me permite usar los datos. Si hay una medida a priori, y coincido con vosotros, la demandada unánimemente en todo el territorio, es dotar a las personas, vivan donde vivan, de una adecuada banda ancha, Internet, incluso cobertura de telefonía móvil. Porque ninguna de estas medidas que estamos poniendo ahora en el debate y que hemos puesto indistintamente unos y otros, en el siglo XXI son efectivas sin un soporte tecnológico adecuado. Pero desde la telemedicina hasta algunos contenidos de educación, desde el ocio y la cultura a, desde luego, el desarrollo industrial o del sector agroalimentario y la digitalización. Pero mire, les voy a poner un ejemplo de un pueblo muy pequeño de Soria, en el que viven solo personas mayores de 80 años. Ya estamos hablando de personas muy mayores, a los que no se les puede prestar el servicio de teleasistencia porque no tienen ni siquiera la mínima cobertura para poder prestárselo. Coincidimos en eso también. Por eso, el pasado mes de noviembre, y en relación a lo que plantea Aurora de la Agenda Digital Europea, en enero del 2020 obliga a tener una determinada cobertura en todo el territorio y para la población. Hemos recordado y requerido a las operadoras que cuando obtuvieron la concesión de despliegue en el año 2011, lo hicieron teniendo que cumplir determinados requisitos. Y entre esos requisitos se encuentra
dar cobertura de banda ancha 30 megas a la población de menos de 5.000 habitantes, al menos al 90% de esa población. En ese recordatorio y en ese espíritu común de seguir avanzando, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Debemos de extender la banda ancha con el esfuerzo de todas las administraciones y no olvidemos, es una herramienta imprescindible y necesaria, pero no suficiente para combatir la despoblación. Bueno, es evidente hoy que sin Internet no hay vida, ¿no? Entonces, creo que la medida más importante, más eficaz que se ha hecho probablemente en 40 años de democracia en favor del mundo rural fue precisamente el plan 300%. Escuchando a Isaura digo, hombre, hemos pasado del 300% al 30 por 90, es decir, reducido. Perdona, Ignacio, un segundo, es que a veces repetir una falsedad reiteradamente no lo convierte en una verdad. Es que lo has dicho tú, pero textualmente, claro, has hablado es de que 30 megas al 90%, no 300% con una inversión de más de 500 millones de euros, enseguida por lo más importante que hay. Y creo que el mayor error que ha cometido el gobierno socialista actual, el gobierno de Sánchez, en relación con el mundo rural, es precisamente haber reducido tanto la velocidad como el alcance de ese plan. Creo que estamos ante una verdadera revolución industrial en cuarta generación y creo que eso da muchas oportunidades al mundo rural. Creo que cualquier hotelito rural, yo tengo unos amigos que están montando ahora uno, para poder comunicar los clientes, como preceptivamente tiene que hacer por ley, necesitan Internet. Para presentar un taller mecánico, el taller de Manolo, para poderlo presentar necesita en sus impuestos, su seguridad social, necesita Internet para poder relacionarse con la seguridad social, para poderse relacionar con Hacienda, ¿no? Por tanto, eso es absolutamente básico, pero únicamente añado una cosa que tiene conexión con el bloque anterior. Una de las demandas que a mí más me hacen los alcaldes rurales cuando les visitamos, no solamente es la cuestión de la financiación de los servicios públicos, que no haya ciudadanos de primera y de segunda, que es muy importante, pero me dicen también, a veces nos obligan a aplicar leyes que están pensadas para las grandes ciudades y que en un pueblo de 100 habitantes o de 50 habitantes, como es el tuyo o como es Palenzuela, de poco más de 100, realmente es muy difícil, es imposible realmente. Por tanto, creo que legislativamente tenemos que hacer también un esfuerzo por singularizar ese mundo rural, esos pequeños pueblos a los que no les podemos hacer para abrir un bar el nivel de exigencia que estamos poniendo para abrir una cafetería en la Gran Vía. Mire, son realidades completamente distintas. Después cerrará usted el bloque, pero había una cosa por alusión, es una petición de palabra. No quiero entrar de verdad, Ignacio, en el capítulo de los reproches, porque además no vamos a aportar nada. Bienvenidas sean en su momento las medidas que adoptó el gobierno Rajoy en relación a la banda ancha. Bienvenidas sean las mejoras que hemos intentado incorporar en estos 10 meses desde un gobierno socialista. Pero me voy a quedar con la parte en que coincidimos y de forma fundamental. No hay una receta única ni una varita mágica que sirva para todo el territorio. Por eso sí creo que hay que abordar la singularidad del mundo y del medio rural con su realidad social y económica. Y en eso el legislador y los legisladores, los políticos, cuando actuamos como legisladores desde los parlamentos, debemos de poner nuestra mentalidad en la realidad que estamos legislando. Y mire, solo una cosa, de una de las medidas que más orgullosa me siento, que se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes pasado, fue incorporar el impacto demográfico, igual que se hizo en su momento con el impacto medioambiental o el impacto de género, el impacto demográfico que se incorpore en la elaboración de leyes, de planes y de proyectos de inversión cuando se trata de hacer proyectos de inversión desde lo público, y que se incorpore el impacto demográfico en las licitaciones públicas, en la contratación pública, en los pliegos de condiciones, adaptado a lo que planteas, que lo comparto. La realidad del medio rural debe de dotarse también de un ordenamiento jurídico adaptado a su demanda. Ya intervenciones más breves. Pablo y después Aurora. Disculpa. Sí, porque creo que hay una gran olvidada siempre cuando se habla del medio rural, y es la cultura y el ocio. La gente que vive en el medio rural también tiene que tener acceso a la cultura y al ocio en igualdad de condiciones que la gente que vive en el medio urbano. Por eso nosotros propugnamos que en cada cabecera de comarca hay un centro cívico ciudadano para que la gente, los habitantes del medio rural, también puedan ir al cine, también puedan acudir al teatro y tengan actividades de ocio. Creo
que eso también significa tratar con equidad al medio rural, poner las condiciones dignas para que la gente pueda desarrollarse también a nivel cultural y a nivel de ocio. Sin cultura, el medio rural, desde luego, también languidece y también se muere. La representante de Ciudadanos. Sí, bueno, yo, por ejemplo, estaba pensando hace un momento en un pueblo como Ranera, del entorno de Garoña, en los que ya no es que no haya cobertura, es que ni siquiera quedan líneas de teléfono fijo. Y ha abierto recientemente un hotelito rural y ustedes me dirán cómo va a gestionar las reservas un hotel que no tiene ni conexión a internet ni teléfono fijo. Hay pueblos que tratan de implementar cosas como la receta electrónica, que sería muy interesante, ¿no?, para nuestros pueblos, para nuestras personas mayores. Pero si no hay cobertura, ¿cómo vamos a implementar la receta electrónica? Bueno, hablar de todas estas cosas pasa por hablar, como decían algunos de mis compañeros, de financiación. Pero la financiación no va a llegar a los pueblos de la mano de pactos del señor Sánchez con los nacionalistas o de ideas como la genialidad del señor Lacalle del PP, que dice que su modelo de financiación para toda España es la generalización del cupo, con el que, por ejemplo, en Castilla y León perderíamos un 15% de la financiación. Decía Isaura antes que ella está muy orgullosa de los viernes electorales del señor Sánchez. Seguramente los españoles, a los que están endeudando hasta las cejas para pagarse la campaña electoral, no piensan lo mismo. En ningún momento se me ha ocurrido a mí traer a este debate el pacto de gobierno en Andalucía del PP, Ciudadanos y Vox. En ningún momento. Y no lo he hecho y además, y no lo quiero hacer, porque me merecen un enorme respeto las personas que nos están viendo, que nos escuchan y que creen que hemos sido convocados para tratar la despoblación, el reto demográfico y el medio rural. Creo que ese era... Disculpa, no te he interrumpido, Aurora. Creo que ese era el motivo de la convocatoria. Y es más, yo me encuentro razonablemente satisfecha del desarrollo del debate porque, sinceramente, creo que los cuatro hemos aportado propuestas, reflexiones y, además, he percibido en vosotros, no voy a presumir de mi compromiso, sino del vuestro, con una realidad que en este momento pone en cuestión nuestro proyecto de país. Es que en este momento la realidad que nos ha convocado esta tarde, el reto demográfico, está poniendo en cuestión nuestro modelo territorial, nuestro modelo de convivencia, nuestro modelo de cohesión social. Es que me canso de repetirlo a veces cuando he ido a los distintos territorios. Yo no quiero para mi hijo que Madrid se convierta en una megalópolis de 15 millones de habitantes. Y eso es lo que nos convoca hoy a nosotros aquí como responsables políticos. Garantizar la viabilidad y futuro de nuestra España, de toda, no solo de una parte. Exactamente, eso es de lo que quería hablar, Isaura. Por eso creo que cuando nos sentamos para hablar de un proyecto para España, es difícil que podamos conseguirlo pactando con los que tienen un proyecto contra España. Aurora, es simplemente lo que quería decir. Aurora, por favor. Me gustaría ceñirme al objeto del debate, insisto, por deferencia y por respeto a la gente que nos está viendo y sobre todo a esa España, a la voz de la España interior. Yo, como corolario, voy a resumir, estamos en el bloque de infraestructuras. Creo que todos los partidos políticos deberíamos llegar a un gran pacto, a un gran acuerdo para garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural, para garantizar unas infraestructuras dignas y adecuadas en el medio rural, que haya un ferrocarril convencional que cohesione y que vertebre el territorio de esa España interior, y sería también muy bueno llegar a un pacto para establecer una financiación adecuada y suficiente y una fiscalidad positiva para que todos estos retos, todos estos desafíos que afrontamos en la España vaciada, en la España interior, puedan afrontarse y puedan desarrollarse con éxito y garantizar llenar de vida nuestros pueblos. ¿Alguna aportación más? Usted va a cerrar ahora, de aquí a un momento, y va a consumir su tiempo. ¿Alguna aportación más en este ámbito de servicios, infraestructuras, desarrollo digital y conectividad que quieran hacer Aurora, que quiera hacer Isaura Leal? Y ya cerrará el bloque el representante del Partido Popular, según lo acordado. Decíamos al inicio del primer bloque, creo que todos nosotros, que lo que tenemos en juego es la no discriminación entre el medio rural y el medio urbano. Y quisiera destacar un apartado que alguno de mis compañeros de debate lo ha tocado, el interés de sacar adelante este gran pacto necesario entre lo rural y lo urbano es de tanto interés para los que viven en los pueblos como para los que viven en las ciudades, porque el futuro sostenible y necesario pasa por la convivencia en armonía en todo el territorio de todos los ciudadanos. Aurora. Bueno, una vez más,
Creo que las propuestas están claras, la gente quiere trabajar, la gente quiere que le dejen trabajar, reducción de IRPF para quienes vivan y trabajen en zonas rurales, infraestructuras, carreteras, trenes, cuotas de autónomos reducidas para jóvenes y para madres, exención de cuotas durante los 3 primeros años cuando nazcan niños en los pueblos. Hay muchos pueblos en los que no nacen niños desde hace muchísimos años. Y banda ancha, banda ancha. El futuro tiene que llegar a nuestros pueblos, porque si no la brecha entre el campo y la ciudad va a ser cada vez más grande. Y algunos de los grandes conflictos que vemos en el mundo tienen que ver con esa brecha creciente entre el campo y la ciudad. Del Brexit al fenómeno de Trump en Estados Unidos, muchos de los problemas sociales que vemos en el mundo y que también podrían verse pronto en España tienen que ver con esa brecha entre el campo y la ciudad. La España rural no puede ser la gran olvidada de la política española. Concluimos este bloque, después pasaremos al minuto final y tiene la palabra Ignacio Cosido del Partido Popular. Bueno, el futuro del mundo rural pasa en buena medida por un proyecto común, por un proyecto de solidaridad entre distintos españoles, entre todos los españoles, ¿no? Eso es fundamental y creo que esa es una pieza clave sin la cual no podemos dar ningún futuro ni al mundo rural ni al conjunto de España. Nos patrocinan varias diputaciones provinciales, entre otras la de Palencia, ¿no? Y quería también decir el papel, en mi opinión, esencial que juegan las diputaciones provinciales. Hablábamos de cultura, hablábamos de ocio. Es raro que yo un fin de semana no pueda ir en Palencia al pueblecito más pequeño con una actividad cultural organizada por la Diputación Provincial, con un apoyo permanente. Por tanto, a veces hablamos del mundo rural y al mismo tiempo partidos te proponen suprimir municipios, suprimir los pequeños municipios como que, oiga, menos de no sé cuántos habitantes, ese municipio no existe. O suprimamos las diputaciones provinciales. Me parece que eso va justo en dirección contraria de la que debemos hacer. Quiero realmente hacer una defensa de esas instituciones, porque creo que lo que hoy está manteniendo vivas y los que dan una oportunidad de futuro a los pequeños municipios, al mundo rural en buena medida, son esas instituciones. Así que ahí también creo que sería bueno mantener cierta coherencia. Y en segundo lugar, tenemos casos, tanto en Europa como en España, como a través de innovación tecnológica se ha asegurado desarrollo, se ha asegurado futuro. Yo creo que las infraestructuras son muy importantes. Yo fui en el tren a Cáceres y realmente son 4 horas y media que no se las deseo a nadie, Estuvimos con la Comisión del Senado. Pero dicho eso, casi tan importante como mejorar el tren, me parece que tengamos conexiones de alta velocidad por Internet, porque realmente esa es una herramienta absolutamente imprescindible y en eso estamos todos de acuerdo para asegurar el futuro. Muy bien, vamos a concluir. Les agradezco de verdad a todos su intervención y vamos a hacerlo tal como se cierran los debates. Lo hacemos así históricamente desde el año 93, que empezamos en España con aquellos debates entre Felipe González y José María Aznar, solicitando que todos aquellos que utilicen el último minuto, que van a ser todos los participantes, lo hagan sin hacer referencia a otros partidos. En este caso es la propuesta de cada uno de los partidos, sin que haya alusiones colaterales, porque no tendríamos la oportunidad de reabrirlo. Pero estamos muy interesados en ver la síntesis final de las propuestas. Empezaremos, como es lógico, en orden de representación parlamentaria de menor a mayor. Así que, en primer lugar, tiene la palabra la representante de Ciudadanos, Aurora Nacarino Bravo. Un minuto. Hace algunos años, en mi pueblo, no se me olvidará nunca, escuché a un señor que le decía a su nieta: la Plaza Mayor de Covarrubias es la más grande del mundo, porque se tarda entre 1 hora y media y 2 horas en cruzarla. Hoy esa misma plaza muchas tardes está vacía. Murió Pablo y cerró el Tiki, y antes cerraron la Jose, la Oliva, y el hotel ya solamente abre en verano. Yo quiero que la Plaza Mayor de Covarrubias vuelva a ser la más grande del mundo. Quiero que se llene de terrazas, de comercio, de risa, de niños montando en bicicleta. Quiero que la gente de mi pueblo, que la gente de nuestros pueblos, no tenga que marcharse, que no sean tratados como ciudadanos de segunda en su propio país, que tengan derecho a la sanidad que pagan, a la educación que pagan, a las telecomunicaciones, a las infraestructuras, a los servicios que debieran ser de todos. Quiero que la España vaciada se llene de oportunidades, que vuelvan los niños, que vuelvan las mujeres, que vuelvan los jóvenes. Quiero que nuestros pueblos cambien el cartel de "se vende" por el cartel de "aquí hay futuro". Yo me voy a dejar la piel para que esta sea una tierra de futuro. Claro que hay futuro. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Pablo Fernández, en representación de Unidas Podemos.
El futuro de España, el futuro de nuestro país pasa de forma inexorable por revitalizar y potenciar nuestra España interior. Afrontamos el reto de la transición ecológica en nuestros pueblos, en nuestros municipios. Tenemos aire, tenemos sol, tenemos viento. Esa apuesta por las energías renovables tiene que tener como actor principal nuestro medio rural. Hay que garantizar desde los poderes públicos una equidad de trato, garantizando empleos dignos, servicios públicos y unas infraestructuras que permitan a nuestros paisanos y paisanas quedarse en nuestro medio rural, que, insisto, tiene unas potencialidades enormes que hay que aprovechar y poner en valor desde los poderes públicos. Desde Unidas Podemos tenemos el compromiso férreo de llenar de vida nuestro medio rural para hacer que nuestras niñas y de nuestros niños puedan quedarse a vivir en sus pueblos y las risas de los mismos sean lo que predominen en ellos. Muchas gracias, Pablo. Y tiene la palabra ahora, para este minuto final, la representante del Partido Socialista, Isaura Leal. Hoy, 3 de abril, 8.131 ayuntamientos aprueban una declaración que se denomina «Lo mejor está por venir». Declaración aprobada por unanimidad en la Federación Española de Municipios y Provincias. 40 años de ayuntamientos que han transformado miles de pueblos y ciudades. Por eso, en ese espíritu de construcción de España, yo me dirijo hoy a los millones de mujeres y hombres que viven en esa España que se está despoblando. Y quiero decirles que no están solos, que merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento por su valentía, su compromiso y su defensa de la tierra que quieren. Y también quiero dirigirme a aquellos que a día de hoy están pensando que de forma irremediable tendrán que marcharse, y a aquellos que se fueron y quieren volver. Y a ellos, a todos ellos les digo que los socialistas, desde los gobiernos, desde el Gobierno de España, si volvemos a obtener la confianza de los ciudadanos el próximo 28 de abril, seguiremos teniendo en nuestra prioridad garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos a todas las personas, no importa el lugar en el que vivan. Gracias, Isaura. Y para concluir, el representante del Partido Popular, Ignacio Cosidó. Pues como presidente de la Comisión de Demografía del Senado tuve el privilegio de recorrer buena parte de la España vacía, ¿no? De la España vaciada. Soria, Cuenca, la Sierra de Guadalajara, Teruel. En esa España he descubierto dos cosas. Primero, que no hay resignación, que hay ganas de luchar, que hay ganas de futuro, que hay ganas de conseguir una España mejor entre todos. En segundo lugar, he encontrado también un poco de escepticismo. Un poco de escepticismo, si me permitís, con los discursos bonitos, pero que tienen algo de vacío, que les falta algo más. Ahora estamos en campaña electoral, casi en campaña electoral. Este tema se ha puesto en la agenda política. Es bueno que haga su propuesta. Se ha puesto en la agenda. Habrá muchas propuestas y habrá muchas visitas a los pueblos. Quienes siempre hemos estado ahí, que es los alcaldes, los concejales del Partido Popular, que luchan todos los días por su pueblo, que defienden todos los días los intereses del mundo rural, tenemos un gran proyecto, que el proyecto es convertir esa España que hoy está vaciada en una España de oportunidades. Creo que hay futuro, creo que tenemos las medidas concretas necesarias para llevarlas a cabo y conseguir convertir a esa España vacía en la España de las oportunidades. Gracias, Ignacio. Gracias a todos los participantes. La verdad que entre todos hemos generado la posibilidad de tener este debate. Le agradecemos a los partidos políticos que desde el primer momento dijeron estamos de acuerdo, vamos a debatir. Agradecemos a quienes han patrocinado la Red Española de Desarrollo Rural y desde vuestras provincias, citaba Palencia, pero además también la de Cuenca, la de Teruel, la de Huesca, la de Soria y la de Ourense, por supuesto que sí. Pero en cualquier caso me gustaría dejar sentado, se refería al día de hoy. Hoy ha sido un paso más. Venimos del día 31 de marzo. Ese día en las calles de Madrid hubo un grito desgarrado, pero un grito constructivo. Yo aprecié mucha esperanza, vi muchos jóvenes también, vi personas de todas las edades. La España vaciada está en marcha, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir construyendo el futuro, pero que no sea simplemente una manifestación de buena voluntad en un periodo electoral. Creo que con este debate hemos dado algunos pasos.
hemos visto algunas posibilidades de acuerdo, pero sobre todo creo y aspiramos a que el medio rural se incorpore en la agenda de los gobiernos, sean los que sean quienes nos gobiernen. Y sobre todo aspiramos a que en los debates de los candidatos a la presidencia del Gobierno, por primera vez, se hable este año del medio rural. Creo que eso lo hemos conseguido, o lo vamos a conseguir, con aquella manifestación y con este debate y con los que hagan falta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Enhorabuena por el debate. Muy bien. Gracias. Gracias. Lo mismo digo.